El séptimo domingo de Pascua coincide con la solemnidad de la Ascensión del Señor. En el Nuevo Testamento tenemos tres relatos que nos cuentan este acontecimiento. Dos están en la obra lucana y la otra se encuentra en el apéndice del Evangelio según San Marcos. Lucas nos lo cuenta dos veces. Esta vez vamos a leer en la primera lectura la que se encuentra en el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde este evento es colocado 40 días después de la resurrección de Jesús, 10 días antes de Pentecostés, que celebraremos dentro de una semana. La versión de Marcos, por su parte, la escucharemos en la proclamación del Evangelio de este domingo y que comentaremos brevemente al final. Comencemos con la primera lectura, que está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 1, versículos 1 al 11. Lucas comienza con una breve alusión al primer volumen de su obra. Él dice, en mi primer libro, Teófilo, escribí de todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el comienzo hasta el día en que fue llevado al cielo. El texto griego no dice libro, sino logos. Un logos es normalmente un discurso, pero aquí se presenta en forma narrativa. Es un razonamiento primario, centrado en la comprensión de la identidad y el sentido de la obra de Jesús. Y este comprende todo lo que Jesús ha hecho y enseñado hasta el momento en que ha sido ascendido al cielo. Como en el primer relato, también este está dedicado a Teófilo, un hombre significativo, Theos Philos, amigo de Dios. Probablemente una persona importante de la administración romana cristiana que se convirtió al cristianismo y que daba apoyo a esta publicación. O quizás también un nombre simbólico para referirse a todo lector que se considere amigo de Dios. Es decir, si estoy interesado en Dios y quiero conocer mejor la obra de Jesús y de su iglesia, este libro ha sido escrito para mí. Como buen narrador, Lucas retoma el Evangelio y conecta las dos partes. El resucitado se mostró a los discípulos vivo después de su pasión con muchas pruebas durante 40 días. En ellas, en estos días, les habló de muchas cosas con respecto al reino de Dios. Un subrayado importante es el hecho de que el resucitado comparte la mesa con sus apóstoles. Los discípulos retoman el hábito de compartir la comida con el Maestro. Es excepcional en esta ocasión porque ya no es con el Jesús que conocieron o tal como lo conocieron antes de la pasión, sino con el Señor resucitado en su condición gloriosa. Y este comer con el resucitado se prolongó en la celebración eucarística hasta el día de hoy, la asamblea dominical, en la que el resucitado no solamente nos parte el pan, sino que nos habla, nos comunica su mensaje. Este es un detalle también importante. Jesús hace de la mesa un espacio de enseñanza, como ocurre en cada Eucaristía hoy. Bueno, durante una de estas comidas, Jesús les da indicaciones más precisas sobre lo nuevo que viene. Les pide que permanezcan en Jerusalén y que aguarden la promesa del Padre, o sea, la inmersión, en griego bautismo, la inmersión en el Espíritu Santo. Los discípulos son curiosos y no han entendido bien lo que le sucedió a Jesús. Y le hacen una pregunta a Jesús. ¿Es ahora cuándo vas a restaurar el reinado de Israel? No han entendido todavía bien. Y Jesús le responde de una manera dura, retomando una terminología técnica que se encontrará también luego en San Pablo, particularmente la primera carta a los tesalonicenses. El tiempo y el momento de la venida gloriosa del Señor eran objeto de análisis y de lucubraciones por parte de los miembros de la comunidad. ¿Cuándo va a ser? ¿De qué manera? No se sabe cuándo vendrá el Señor.
Pero resulta que ahora es el tiempo del testimonio por parte de la iglesia. Y por eso Jesús dice, no les toca a ustedes conocer los tiempos o momentos que el Padre estableció con su propia autoridad. Y entonces prosigue hacia lo que espera de sus discípulos. Ustedes ocúpense del testimonio. La misión. Recibirán un don que les dará una tarea, los capacitará para una tarea. Recibirán la fuerza, la dinamis, el poder del Espíritu Santo que va a venir sobre ustedes. Serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, hasta el confín de la tierra. Tenemos referencias geográficas. Judea, Jerusalén, Judea y Samaria, y finalmente confín de la tierra, cuatro referencias que delinean la ruta narrativa del libro de la primera evangelización, que es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y entonces Jesús es elevado al cielo, al ámbito de lo divino, y entronizado allí. Una nube lo sustrae a los ojos de sus discípulos, que lo miran un poco entontados. No, eh, desaparece de repente no tanto porque la nube lo cubrió, y llamo la atención sobre esto, sino porque lo transportó. Esta es una imagen típica de la apocalíptica judía. El que el Hijo del Hombre venga sobre las nubes del cielo es un detalle que viene de la apocalíptica. Y Jesús sube sobre una nube y es llevado en este carro celestial al cielo. Los discípulos quedan con la boca abierta, como ya notamos, mirando al cielo, al Señor que se aleja. Pero son despertados por dos hombres de vestidos blancos que les dicen, Galileos, ¿qué hacen ahí plantados mirando al cielo? El mismo Jesús, que ha sido tomado de entre ustedes, volverá, como lo han visto, marcharse al cielo. Y aquí tenemos la última admonición. No pierdan tiempo en elucubraciones extrañas. No sueñen una fuga. No añoren el tiempo que ya pasó, sino comprométanse en el hoy, en lo que es la tarea de la iglesia. Den testimonio de mí en la misión. Pasemos al Salmo responsorial. En el estribillo repetimos, Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Es el versículo 6 del Salmo 47, el cual recitamos gran parte en esta oración, de esta oración del Salmo. El Salmo 47 lo repetimos cada año, porque contiene el verbo ascender, ascender, que encaja perfectamente con esta celebración litúrgica. Se trata, este Salmo 47, de un antiguo himno que celebraba la liturgia del Arca de la Alianza en el Templo de Jerusalén. Ambientémonos. Una procesión del arca se realizaba con alguna regularidad. En el templo era sacada del Santa Santorum, contada toda la solemnidad, llevada hasta la parte inferior de la colina, del monte Sión, probablemente hasta donde queda la piscina de Siloé, donde comienza el camino final de los peregrinos, y entonces desde abajo comenzaba una ascensión hasta la cumbre del templo. Y en este momento de la subida llegaba el momento, venía el espacio apoteósico, con todos los instrumentos y vivas que acompañaban la proclamación de Dios como Rey. Sube el Señor, asciende el Señor entre cantos de gloria al son de trompetas. No es extraño que la tradición cristiana haya asociado este salmo con la ascensión de Jesús. Una entronización gloriosa. Aquí está el sentido. Es el sentido de la ascensión. Por eso este salmo hace hoy de banda sonora de nuestra celebración. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Este es el acompañamiento litúrgico que marca esta celebración de la ascensión del Señor. La segunda lectura está tomada, en su versión más extensa, de la carta de San Pablo a los Efesios en capítulo 4,
versículos 1 al 13. Esta lectura ha sido escogida porque precisamente en el capítulo 4 se cita otro salmo que tiene que ver con ascensión, el Salmo 67. Es citado aquí. Aparece ahí el verbo ascender. El salmo citado dice que el Señor, elevado a lo alto, ha tomado consigo a los prisioneros y ha distribuido dones a los hombres. Y esto es lo que Pablo resalta en el versículo 8 del capítulo 4 de Efesios. Subió a los cielos y dio dones a los hombres. Pues bien, el Salmo describía la subida del pueblo de Israel durante el éxodo que venía desde Egipto, desde el sur, desde este territorio sur hasta el norte. Por eso se habla de una ascensión en este sentido. Pablo lo reinterpreta cristológicamente, más como una subida. Cristo ha subido al cielo, ha llevado consigo a prisioneros, o sea, ha liberado a la humanidad y ha distribuido desde lo alto dones, o sea, carismas, por medio del Espíritu Santo. Este es el núcleo de la segunda lectura. Pero la idea central está en el hecho de que Él ha subido, pero no se ha alejado. La ascensión no es un distanciamiento, sino todo lo contrario, un Jesús que reina sobre el mal, que ha tomado consigo nuestras prisiones, nuestras cadenas y ha infundido en nosotros el Espíritu. Ha tomado en nosotros el poder y ha entrado en la vida de sus discípulos, colmándolos de sus dones. Y este es el mismo mensaje que escuchamos en el Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 16, versículos 15 al 20. La ascensión está descrita aquí en una sola línea. Cuando Marcos dice, después de hablarles, Jesús fue llevado al cielo y se sentó, otra vez en tronización, se sentó a la derecha de Dios. Este dato, entendámoslo, está inserto en lo que se considera un anexo al Evangelio de Marcos. Esto ya lo explicamos en otra ocasión. Los versículos 9 al 20 del capítulo 16 de Marcos muy probablemente sean un pasaje añadido por un antiguo copista, un final de carácter reasuntivo que se vale con imágenes sintéticas para llenar un vacío, con datos de los otros evangelios que ya habían sido escritos cuando se pone este anexo. eh, este copista llena el vacío que quedó al final del Evangelio de Marcos, en el versículo 8, cuando se dijo que las mujeres habían salido del sepulcro corriendo, llenas de miedo, y que no habrían dicho nada. Y ahí habría sido el punto final. Pero no, el punto final van a ser los versículos siguientes. Este anexo que tiene tres partes. Primero, las últimas instrucciones de Jesús para la misión. Luego, la ascensión. Y finalmente, la noticia de que los discípulos cumplieron con la misión y que Jesús en persona los acompañaba en ella, confirmando el anuncio con señales poderosas. Es interesante este antes, durante y después, pero sobre todo lo que ocurre a partir de la ascensión. Los discípulos parten y predican por todas partes, mientras que el Señor obra juntamente con ellos. Y valga destacar la expresión. El Señor cooperaba, confirmando la palabra con las señales que les acompañaban. Y así termina. El verbo griego es synergeo, sinergia, decimos hoy. Van hombro a hombro. Los discípulos ponen todas sus fuerzas, pero el Señor es el que pone el poder. Hay una sinergia en la misión. No vamos solos. Es la obra de Jesús con nosotros y de nosotros con Jesús. Por lo tanto, una idea importante, y con esto quiero terminar, es que el Señor no se ha alejado, no se ha separado. Los discípulos siguen el camino de Jesús y cumplen con la misión en obediencia a Él. De esta manera, Jesús ha entrado en la vida de los discípulos, los ha constituido en su cuerpo, que es la iglesia, y les ha confiado a ellos la continuación de su obra. Él continúa obrando con ellos
y ahora con nosotros. Los signos en la vida de la Iglesia dejan ver esta continuidad del Señor que ha subido al cielo y que sigue obrando en medio de nosotros.